gracias a los que ya están conectados. Como siempre, pues Fernando nos va a generar un montón de cuestionamientos interiores a cada uno de nosotros. Y como él lo estaba mencionando ahora, pues es que habla desde su yo interior y eso es importantísimo para que nosotros podamos también entendernos internamente. Fernando, mil gracias. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos, bienvenidos a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí conmigo y con Guillermo, hablando de temas un poco tabú, un poco controversiales, un poco difíciles a veces, ¿no? El tema de la conferencia es un poco desde el tabú y desde las creencias generales un poco como contradictorio. ¿Qué tiene que ver las fantasías sexuales con el trabajo interior, con el crecimiento interior? ¿Sí? Porque básicamente el sexo, aunque todo nos lo venden con sexo, todo lo compramos con sexo, todo nos lo muestran con sexo, todo lo hacen apetecible con sexo, sigue siendo un tabú en las sociedades occidentales, sobre todo que tienen como estos lados un poco fuertes con la religión cristiana y otras religiones de este lado. Yo quisiera comenzar ir despacio con el tema para que podamos ir entendiendo cosas sencillitas y no nos vamos a espantar. Vamos a hablar de fantasías sexuales, pero no necesariamente vamos a hablar de sexo. Para que a alguien no le guste, pero pues ni modo. No vamos a hablar mucho de sexo, sino vamos a hablar de las fantasías sexuales como un camino para aprender cosas que vienen del inconsciente. Las fantasías, como los sueños, son lugares del inconsciente donde todo puede pasar, donde las leyes cambian, donde los comportamientos cambian, donde todo es posible, donde podemos ser animales, podemos ser bisexuales, podemos ser reyes, podemos ser mendigos, podemos ser muchas cosas. En los sueños todo está permitido, es como si tuviéramos un universo paralelo donde esas cosas que normalmente en nuestra realidad consensuada no pueden pasar, en los sueños pasan. Pasa exactamente lo mismo con las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales son sueños que los individuos, hombres y mujeres, de todas las razas, de todos los géneros, porque ya no solamente hablamos de hombres y mujeres, también hablamos de otros géneros como transexuales y de otros comportamientos sexuales como bisexuales y otro tipo de elementos que afortunadamente para mí, y digo esto es como muy personal, han comenzado a surgir. Entonces todos soñamos con sexo y a veces lo hacemos de maneras dormidas, son sueños eróticos o sueños húmedos o sueños sensuales, ¿sí? Y otras veces soñamos despiertos, vemos la niña o ven el niño o ven la mujer o ven el hombre pasar y se nos pasan por la cabeza una cantidad de pensamientos que la mayoría de las veces creemos que son inconfesables, ¿no? Entonces yo voy a hablar desde las dos perspectivas, fantasías sexuales desde los sueños eróticos de estar dormido y fantasías eróticas desde los sueños de estar despierto. Esas cosas que nos mueven a través de la ropa, del caminar, del sentir y de percibir al otro. Eh, es importante entender que no tenemos espacios para hablar de nuestras fantasías sexuales. Estamos saliendo de una cuarentena que no sabemos si vuelva a comenzar en un espacio nuevamente cerrado, donde muchas personas han tenido esas sensaciones de sueños eróticos, fantasías sexuales, y quedan como atrapados en ellas, ¿no? Entonces uno como a quién se la cuento, yo no la puedo contar a mi amigo porque se va a burlar, no las puedo contar a mi amiga porque dice que estoy loca, que soy una pervertida, entonces como que me queda el perro del gato y decirle, ve, siéntate ahí que te voy a contar mis fantasías sexuales. Y pues se vuelve muy complejo, se vuelve muy complicado no tener con quién hablar de esto, ¿sí? Este enfoque de las fantasías y de los sueños viene de un modelo más o menos conocido hoy de la psicología que se llama el modelo junguiano, viene del lado de Carl Jung. Entonces, tenemos las fantasías sexuales que vienen del lado de, de- del lado despierto y del lado dormido, que en esencia son la misma cosa. La única diferencia es que las tenemos en dos estados de vigilia totalmente diferentes.
Yo no puedo hablar de mis fantasías porque inmediatamente mi yo conocido, la parte con la que me identifico socialmente, dice que no puedo hacerlo porque soy un pervertido, un depravado. ¿Cómo se me ocurre esa cosa? Esa no la puedo contar. No hay lugares para hablar de esto. Si soy hombre, de pronto tengo un poquitico más de libertad, pero si soy mujer, de pronto no tengo tanta libertad, ¿no? Como que hablar de este tipo de cosas se vuelve supremamente complejo, supremamente difícil. Y en los pocos lugares donde uno podría medio hablar de eso, se vuelve contra mí. O sea, la gente se burla, la gente no me toma en serio, la gente me coge de parche porque estoy contando un sueño erótico y me dicen que estoy muy loco, que estoy muy pervertido, que tengo el pipí muy grande, que lo tengo demasiado pequeño, que tal, que no sé qué. Pero como que no tomamos en serio eso. Es como un tema ya tabú del que se habla todo el tiempo, pero en esencia no se habla concretamente. Desde este lugar, las fantasías sexuales para nosotros los terapeutas de esta línea son mensajes del inconsciente que vienen en forma de metáforas sexuales. No todas las fantasías sexuales realmente tienen que ver con sexo. Muy pocas en realidad tienen que ver con sexo. En realidad son metáforas de cosas de nosotros, de nuestro inconsciente individual, de nuestras relaciones y del inconsciente colectivo, que tiene que salir en esta forma de una manera que rompe con los esquemas, porque es algo de lo cual no nos atrevemos a hablar. ¿Sí? Y hemos encontrado una metodología, un método que viene de mi modelo terapéutico para poder trabajar con estas fantasías sexuales, con estos sueños eróticos. Entonces yo le voy a contar una que tengo como para comenzar a abrir un poco el espacio. Quiero ir con tacto, con cuidado, porque aunque creamos que tenemos la mente muy abierta, algunas cosas nos pueden resultar un poco fuertes al escucharlas en público y en un espacio de estos. De hecho, como todos tienen el video apagado, me estoy sintiendo supremamente solo. Digo, ¿seré yo el único pervertido, comillas, que tiene fantasías sexuales? No, no habrá más gente que sueña, ensueña, se conecta con este tipo de cosas. Y pues gracias al trabajo, poco o mucho trabajo que he hecho, pues me he dado cuenta que no soy el único. Gracias a Gisela, gracias a Jairo porque me acompañan de alguna manera y no me siento como tan fuera de lugar, porque aunque he trabajado mucho el tema, uno comienza a sentirse un poco fuera de lugar con este tipo de situaciones. Ya hace poco tenía un sueño muy interesante, muy loco, muy particular, y me soñaba que yo estaba como en un grupo de personas que era como una fiesta, pero era sin bailar. Y yo estaba desnudo del pantalón hacia abajo. Mi pene estaba extendido y yo era feliz mostrándole el pene a todo el mundo. Nadie se molestaba, nadie se preocupaba y yo parecía como los niños cuando van a orinar, que simplemente se sacan el pipí y comienzan a orinar y se lo muestran a todo el mundo. Yo en mi sueño estaba viviendo esa misma situación. Y yo me sentía contento, me sentía muy alegre, me sentía que todos me miraban y me sentía absolutamente cómodo con la expresión de mis órganos genitales mostrándolos tan abiertamente. Cuando me desperté, hice un pequeño resumen del sueño y dije, ve, qué interesante, qué es lo que tengo aquí marginado, qué es lo que este sueño rompedor quiere mostrarme de mi inconsciente individual, qué parte de mí que yo no he podido descubrir me está mostrando este sueño. Y comencé a trabajarlo de acuerdo a la metodología que hoy quiero compartir con ustedes y les voy a enseñar. La primera parte es encuadrar el sueño no como un tema netamente de sexo y quitarle todo el contenido de tabú y entender que es un mensaje de mi inconsciente que me quiere mostrar algo que no he podido ver y que ya es hora de comenzar a manifestar en la realidad exterior, en mis relaciones personales, en las relaciones conmigo mismo, en las relaciones con los grupos y en todos los sitios donde yo ocupo un lugar. Esa es la primera parte. Enmarca primero el sueño de una manera diferente. Entonces yo cogí, enmarqué este sueño y no me sentí pervertido, ni degenerado, ni exhibicionista, ni fuera de lugar, sino dije, aquí hay algo importante de mi inconsciente que yo no he podido ver de otra manera y me lo está contando de esta manera.
tan fuerte y tan poderosa para que yo le ponga atención y lo trabaje. Entonces, el primer paso es, cuando tengas un sueño erótico o tengas una fantasía de despierto, no pienses que eres un degenerado, una degenerada, una depravada, no. Siente que tu inconsciente te está contando algo a través de esta forma para que te conectes con algo supremamente especial, que en mi caso me ha hecho cambios importantes en la vida. El segundo paso es ver qué es lo que más me atrae porque me repela o porque me gusta o porque me satisface de ese sueño, no del sueño completo. ¿Qué es lo que me atrae más de ese sueño porque me suena muy aversivo o porque me suena muy impactante o porque me sueña muy atrayente? ¿Sí? Y ya desde ese lugar vuelvo a sentir esa sensación de tabú. ¿Qué me puede atraer de este sueño que en las condiciones normales yo no me atrevería a salir a una fiesta sin pantalones mostrando mi pene? ¿Qué es lo que es tan interesante del sueño? Entonces, la segunda parte es encontrar eso que te atrae, ya sea porque es muy, muy, muy interesante, te produce mucho placer, o porque definitivamente es muy detestable, no lo quieres ver, como que es muy repugnante, muy fuerte. Y una vez lo tienes, puedes hacer un pequeño dibujo de ese sueño. No tiene que ser un concurso de pintura, no tienes que hacerlo ni en acuarela, ni en óleo, ni muy detallado, sino simplemente tomar ese segmentico, esa partecita del sueño y hacer un dibujo rápido de esa parte tan importante del sueño. Entonces yo cogí papel y lápiz, tan pronto me levanté, hice un dibujito de esa parte impactante y era el tamaño del miembro, que era bastante grande, y esa sensación de contento y de alegría que yo traía en el sueño. Eso me parecía supremamente contrastante con la realidad de que a uno lo pillen en un Zoom con corbata y sin pantalón, por ejemplo, que creo que a algunos les ha pasado, ¿sí? Que eso avergüenza, ¿no? No, yo estaba feliz de mostrar mis órganos genitales y fuera eso, el tamaño era una vaina, lo tengo que decir, descomunal, era una vaina así que yo decía, ¿esto qué es, por Dios? Al dibujar y eso, después de tener, fue difícil atreverme a dibujar el miembro grande. Para mí fue muy, y poner en mi cara, en la cara del dibujo que hacía una sonrisa de contento y de felicidad. Y ya contándolo, comienzo a sentir como ese borde, ¿no? Como ese límite de de que está hablando. Pero acuérdense que estamos enmarcando diferente. Los sueños y las fantasías eróticas nos hablan de una parte de nosotros que es desconocida y que se muestra en metáforas de sexo, ¿ok? Eso me ayudaba a poder ver el dibujo. Lo tenía por acá, pero me da pena mostrarlo. Pero voy a intentar, voy a intentar mostrar ese dibujo un poquitico más tarde, ¿ok? Entonces, cuando yo pude dibujar eso, el paso siguiente es tratar de encontrar la energía de esa experiencia. ¿Cuál era la energía? Para eso simplemente dejamos que la mano se mueva y comenzamos a hacer pequeños garabatos. Y la mano se va moviendo y vamos dibujando la energía de esa experiencia de tener un miembro grande y estar tan sonriente para expresarlo públicamente. Al hacer este ejercicio de rayar, comencé a tener una sensación de vergüenza, pero al mismo tiempo como de libertad, ¿sí? Como que podía mostrar algo de mí que, que en condiciones normales sería muy vergonzoso, pero al mismo tiempo me daba la libertad de poderme expresar de una manera más libre, tal vez más auténtica. Y me quedé ahí rayando un rato, moviendo mi mano alrededor de eso, y cada vez la sensación de vergüenza era más notable, pero también la sensación de libertad era todavía mucho más potente, ¿sí? Y ese es el tercer paso, entonces los voy a repetir. Primero, enmarcar el sueño no como una experiencia mm, prohibida de tabú, sino simplemente como que mi inconsciente me está contando algo que normalmente no he podido ver. Segundo, mirar la escena
y encontrar la escena que me produce mayor atracción, ya sea porque es repulsiva o porque definitivamente es muy atractiva, ¿sí? Tercero, hacer un pequeño dibujo escénico de esa solución. De hecho, voy a mostrar, no sé si se lo alcancen a ver, y es este individuo que está acá con un pene muy grande, ¿sí? Y es el dibujo escénico de la experiencia. Fernando, levántalo un poquito que se alcanzó a cortar. Ahí lo alcanzamos a ver mejor. Sí, perfecto. Okay. Claro, si esto lo pongo en el Facebook, pues más de uno me saca y me trata mal, ¿no? Aquí lo puedo mostrar porque sabemos de lo que estamos hablando, de lo que estamos enmarcando. Aunque es difícil a veces, aún trabajando cosas, hablar de estos temas, hoy creo que me estoy atreviendo a abrir una parte de mí que tiene que ver precisamente con este sueño erótico. Y la segunda parte es comenzar a dejar que mi cuerpo baile, dance, se exprese a través del movimiento esa energía que había captado en, en todo lo que estaba ahí, en este movimiento de la mano que está acá, ¿sí? Y al comenzar a moverme y dejar que mi mente simplemente encontrara una respuesta, una explicación, no tan mentalmente ni a través de mi experiencia, comencé a sentir, a recordar una cosa que me pasó hace mucho tiempo de niño, y es que yo soy un poco precoz para muchas cosas y yo estudié entrando al bachillerato con niños que tenían una edad mucho más grande que la mía. Yo entré al bachillerato muy pequeño, más o menos de 11 o 12 años, en esa época era uno pequeño, y mis compañeros eran más o menos de 14 años. Había una gran diferencia en el desarrollo emocional y en el desarrollo psicosexual. Yo parchaba con un grupo de compañeritos que eran muy grandes y yo era como la cubita, y en una de esas nos fuimos a tomar onces a la casa de uno de los amiguitos, y me acuerdo mucho que era una casa vieja en el barrio San Luis, por los lados de Chapinero, y tenía una guardilla. Y no me acuerdo por qué terminamos en la guardilla, eran tres o cuatro compañeritos y yo, y en algún momento los compañeritos me fueron encerrando y me agarraron para intentar violarme, ¿sí? Y yo, cuando estaba trabajando en este círculo, en este sueño, recordé, vino esa memoria de estar en el centro de algo y alrededor de los demás sintiendo el peligro. Entonces, este sueño que tiene que ver con un tema traumático resultó ser un sueño sanador, paradójicamente, ¿sí? Porque pude darme cuenta que hoy podía mostrarme, que hoy podía exhibirme, que hoy podía estar en espacios alrededor de mucha gente y no me iba a pasar absolutamente nada. Yo no hago mucho trabajo de grupo, ahora hago trabajo de grupo gracias a que Guillermo me convida y dice que lo hago bien, pero me da mucho miedo, lo tengo que confesar. Sentarme aquí al frente de ustedes y sentir que estoy rodeado de muchas cosas me produce pánico inicialmente. Algunos decían que era un pánico escénico, pero después de este sueño erótico me di cuenta que me da miedo estar rodeado de personas porque inconscientemente recuerdo ese espacio, ¿ya? Y hoy que lo puedo contar y que lo puedo mostrar, siento que he sanado una parte de eso. De hecho, mis conferencias y otros trabajos que hago con otros grupos comienza a ser mucho más ágil, mucho más rico, mucho más alegre, mucho más espontáneo, mucho más bonito. Creo que puedo entregar más de lo que tengo y me siento supremamente cómodo y conectado con ese don de poder compartir el conocimiento en grupos, llegar a más personas, cuando antes solamente trabajaba uno a uno presencialmente, y este tipo de cosas comenzaron a suceder de esta manera. Entonces, los sueños eróticos tienen esa capacidad. Son sueños sanadores en algunos casos, que nos conectan con dones y con potenciales que teníamos marginados, que teníamos escondidos. Y que una vez los podemos vivir desde otros lugares no traumáticos, como es el movimiento, como es la expresión, a través de encontrar la energía de eso,
como poder enfrentarse a esa situación dolorosa de niño que está muy guardada en el inconsciente, aunque he hecho muchos trabajos con eso, hoy me permite encontrar una cualidad, un don que antes me costaba mucho trabajo usar. Me generaba mucho miedo, me generaba mucha angustia. Entonces, el ejercicio es ese, el ejercicio es conectarse con el sueño, encontrar la energía y dejarse mover por ese tipo de energías, para que poco a poco se despliegue un tema de tu inconsciente y resolver un conflicto que llevas adentro. Otra parte de ese sueño que pude trabajar ahí era la sensación de volverme a sentir atractivo. Esto suena un poco loco. Volverme a sentir deseado y sentirme cómodo con eso. Yo durante mucho tiempo sufrí el síndrome del pollito, del pollito feo. Yo no me sentía, no soy el más atractivo del mundo, pero tengo lo mío, como dicen por ahí, ¿sí? Pero hubo una época, muchos años de mi vida, que yo no me atrevía a conquistar cierto tipo de mujeres porque no me sentía lo suficientemente atractivo o deseable. Entonces eran como mis sueños altos de pareja, era el tipo de mujer a la cual quería llegar, pero siempre encontraba ese borde, ¿no? No soy suficiente para ella, no soy de su interés, soy demasiado feo, soy demasiado tonto, soy demasiado ingenuo, soy demasiado cualquier cosa, pero nunca soy demasiado suficiente para encontrar ese tipo de relaciones. Entonces, cuando comencé a trabajar desde este lugar y con este sueño que les contaba en algún momento, comencé a conectarme con ese espacio en el mundo que me corresponde como ser humano y a sentirme más elegante, más, lo voy a decir, ¿por qué no? Más bonito, más cómodo con mi cuerpo, más cómodo con las medidas de mi cuerpo, con el tamaño de mi miembro, con mi espalda, con el color de mi ojo, con el pelo todo despeinado que tengo ahora. Y mi look comenzó a ser mucho más, menos de una persona seria y amargada, ¿no? De hecho, hoy me doy cuenta que mi hijo Simón me decía, a veces se quedaba mirando y me decía, ¿por qué estás tan serio? Y yo decía, no, yo no estoy serio. Y él me decía, sí, estás muy serio. Pero ahora me doy cuenta que sí traía como una expresión de amargura, de demasiado serio, de tomarme las cosas demasiado complicadas. Y este sueño me permitió ser un poco más alegre, un poco más espontáneo, un poco más fluido, poder conversar desde otro lugar, mucho menos, volver las cosas muy, no quiero decir que las cosas no sean serias, sino poder hacer que las cosas serias puedan ser mucho más fáciles de expresar, mucho más fluidas, mucho más alegres. Entonces, eso aprendí de ese sueño, que en su momento fue como, wow, y aquí yo quisiera tener el tamaño de ese miembro y toda la cosa morbosa que pueda parecer, que también tiene su encanto, ¿por qué no decirlo? Pero tenía un contenido supremamente especial. Eh, Resumiendo, desde nuestra óptica podemos trabajar interiormente a través de tabúes que la sociedad nos ha impuesto, cosas muy profundas que tienen que ver con traumas, con dones que están perdidos o que están muy guardados y que no se han podido manifestar, ¿sí? Usando estados expandidos de conciencia de una manera muy sencilla, como lo acabo de explicar. Simplemente enmarcar diferente, hacer conciencia de la parte del sueño que me parece mucho más llamativa, ya sea porque sea muy fuerte o muy llamativa, hacer un pequeño dibujo. Esa es una de las partes más difíciles, comenzar a hacer el dibujo, en mi caso, y después tratar de conectarme con esa energía. Acto seguido, dejar que mi cuerpo se mueva sobre esa energía, construyendo una danza, movimientos, ir y venir y simplemente dejarme llevar, dejarme llevar. Sugiero hacerlo en privado inicialmente, porque resulta ser, cuando no lo he hecho, resulta ser muy chocante, ¿no? Muy como que muy límite, ¿no? Como que yo qué hago aquí encerrado solo en este apartamento, trabajando con un sueño erótico, pensando que voy a descubrir una parte escondida de mí, pues ¿quién me va a creer semejante locura, no? Solamente ustedes que se tomaron el tiempo de venir esta mañana a oírme hablar de este tipo de cosas
y que espero sea de utilidad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todos lo tienen absolutamente claro? ¿Todo está tranquilo? Ok, si no hay preguntas, quisiera ampliar un poquitico el tema. Todos de alguna u otra manera hemos tenido, y aquí es donde comienza un poco más el tema terapéutico, si se quiere, y es, muchos de nosotros tuvimos nuestro primer despertar sexual con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros primos, ¿sí? Todos de alguna u otra manera, hay gracias por aquella que dice que sí, porque no me siento tan solo ni tan pervertido, un poco lo pongo ahí. Todos de alguna manera tuvimos ese primer encuentro con la sexualidad entre los 11, 12, 13 años, algunos antes, algunos un poquito más, pero más o menos en ese rango de edad, en nuestra casa, ¿sí? Con aquellos con los que compartíamos el cuarto o con un primito que venía a jugar siempre, ¿sí? Y hoy nos preguntamos si eso tiene algo de malo, si es pervertido o si está fuera de lugar. En realidad, esos son espacios donde podemos jugar con algo que es supremamente desconocido, pero que al mismo tiempo es muy atrayente. Porque recordemos que la sexualidad comienza con un gran disparo de hormonas en un cuerpo que está creciendo, ¿sí? Y de la noche a la mañana comenzamos a tener vellos, comenzamos a tener sensaciones que no conocíamos y no tenemos en esta cultura lugares para hablar de eso. Sin ánimo de ir a controversias, siento que la educación en sexualidad, enseñarle a los niños a usar un condón, tiene mucho de importante, pero un poco después de que comiencen a tener esas primeras experiencias que no son intelectuales, que no son mentales, sino que son muy corporales. Yo recuerdo que la primera vez que me masturbé me pareció una cosa tan interesante, tan placentera, pero al mismo tiempo me producía mucho miedo, ¿sí? Me daba miedo que me descubrieran, me daba miedo que esto que me estaba pasando no tenía idea de cómo era, ¿no? Además era algo que yo no pedía, que simplemente surgía en las mañanas y en algunos momentos. Y antes no me gustaban las niñas y de la noche a la mañana comenzaron a traerme las niñas y yo a traerle a las niñas y yo ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo se vive con todo esto? Entonces buscamos lugares seguros con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros amiguitos y tenemos esa primera experiencia que es al mismo tiempo muy atrayente, pero también nos produce mucho miedo de la experiencia de eso. Si alguno tiene esa sensación de que tiene rollos sexuales porque tuvo este tipo de atracciones, pues yo le puedo decir desde mi propia experiencia personal y desde mi trabajo terapéutico que no es nada anormal, que por el contrario fue un sitio seguro para comenzar a explorar una parte de los seres humanos que de alguna manera es muy difícil de tratar. De hecho, con todo lo que sé, con todo lo que trabajo, a mí me cuesta. Yo tengo un hijo de 11, 12 años y que ya estábamos viendo una serie que era de Netflix, que es de un hospital de New Amsterdam, y en algún momento uno de los médicos que es psiquiatra se besa con su pareja, ¿no? Y los dos estábamos viendo la serie, Simón siguió viendo la serie y yo miraba a Simón y decía, ¿y aquí yo qué tengo que decir? ¿Aquí yo qué tengo que hacer? ¿Sí? Y fueron como 2 o 3 minutos que yo decía, apago el televisor, cambio la serie, pero entendí que pues eso era como que llamar más la atención sobre un tema que honestamente en ese momento no sabía cómo tratar con mi hijo de 11 años. ¿Sí? Eh, eh, uno puede creer que tiene mucha libertad y que tiene open main y que tal y que no sé qué, y lo usa en Tinder y propone cosas porque no lo conocen, porque no lo ven, pero cuando estamos con las cosas, con las personas que conocemos, con esas personas que amamos y nos confrontamos con estas realidades y tenemos un tema de sexualidad un poco complejo porque no lo hemos terminado de elaborar seguramente, pues nos confronta cómo trabajar sin generar daño y sí abriendo la posibilidad a que tengamos una sexualidad mucho más sana, mucho más comprensiva y mucho más constante.
Entonces, si alguien ha tenido ese tipo de experiencias más o menos con personas, niños de su misma edad, puedo decirle con mucho respeto que no se preocupe, que no tiene nada de malo y que afortunadamente tuvo ese espacio seguro para comenzar a estar ahí. Otro lo que nos pasó a algunos, mm, y es que una persona que era mucho mayor que nosotros, que tenía un rango psicológico más alto, que tenía un desarrollo psicosexual diferente al mío, usó eso me usó para poder satisfacer esos instintos que tampoco conocía, que tampoco manejaba. Entonces, en esta relación de 4-1, pues ya hay una diferencia importante del uso del poder. Y segundo, las diferencias de edades hace que esto se considere, y yo lo considere hoy, como un abuso sexual. Aunque no hubo penetración afortunadamente, o bueno, no sé si afortunadamente o no afortunadamente, sí hubo un abuso de tipo psicológico, de tipo emocional, de tipo sexual contra un niño que estaba totalmente indefenso de esta situación. Entonces, eso hay que trabajarlo de alguna manera. Yo tuve la fortuna de tener un sueño erótico donde pude sacar eso y pude sanarlo. Entonces, si ustedes tienen sueños eróticos, anótenlos y traten de trabajarlos. Traten de quitarse un poquitico el tabú. Entren despacio, vayan despacio, no lo resuelvan en 15 minutos. Tómense en el tiempo de ir despacio. O me pueden escribir o me pueden llamar y yo con mucho gusto si los puedo apoyar en algo, para eso estamos. Si han tenido una situación donde las diferencias de edad, la diferencia de poder, la diferencia de rango, la diferencia de la situación psicosexual era bastante notable, y es bastante notable en un niño de 5 años con un muchacho de 11, de un niño de 12 o 13 años con un muchacho de 18, 19 años, donde sí son importantes, es interesante verlo, ¿no? Es interesante trabajarlo porque ahí pueden haber muchos comportamientos que nosotros consideramos pervertidos o malos, que están tratando de expresarse a través de estas situaciones. Hay otras situaciones también que vienen en los sueños que son muy sanadoras, y es, por ejemplo, cuando ya estamos grandes y nos soñamos con sexo, por ejemplo, con mamá o con papá o con un hermano, ¿no? Yo no sé si a alguien le ha pasado eso. A mí me pasó en algún momento que tenía sueños eróticos con mi mamá, ¿sí? Y eran sueños que estaban cargados de caricias, de abrazos, de mucha, de mucha pasión, de mucha fuerza, ¿no? Y yo en esa época no sabía mucho de esto, entonces yo me levantaba por la mañana supremamente asustado porque decía, ¿en qué clase de loco me estoy convirtiendo? ¿Sí? Ya abusaron de mí una vez, 2 veces, tal vez tres. Bueno, ahí está mi historial un poco. Pero ahora me da por soñar con acostarme con mi mamá. Qué locura, ¿no? Y vuelvo a repetir, nosotros no tenemos espacios sanos donde podamos hablar de esto. De hecho, todavía hay, y lo digo con mucho respeto, si hay un psicólogo por ahí que no me escuche, que cuando tenemos este tipo de sueños hay dentro de nosotros un personaje pervertido latente, y la verdad es que no es así. Este tipo de sueños vuelven a ser rompedores porque de alguna u otra manera tienen algo que mostrarnos que no somos capaces de haber visto. Con el tiempo, cuando comencé mi trabajo en formación, que tenía que hacer trabajo interior y trabajar con mis sueños eróticos que tenía por ahí guardados, este sueño apareció, y al trabajarlo fue muy bonito ver que, que yo no era capaz de entregarle a mi mamá el suficiente amor, el suficiente cariño en la realidad consensuada. ¿Sí? Y el sueño quería mostrarme que yo podía darle más amor a mi mamá en palabras, en gestos, en caricias, ser menos juzgador, ser menos duro con ella y poder expresar mi cariño desde otro lugar. Y hay que entender que pues la relación con mi mamá, por múltiples razones, si alguien tiene aquí la familia Johnson y Johnson, el lenguaje del amor donde todo es perfecto, que me cuente, porque pues la verdad no la conozco. Todos tenemos de alguna manera, o todas las personas que yo conozco, y también tengo que hacer la salvedad, la mayoría de las personas que yo conozco tienen problemas, por eso soy terapeuta,
Entonces, pues no puedo decir si alguien la tiene, ¿no? Yo me gustaría verla. Entonces teníamos dificultades en la educación, en cosas que se presentaron, en todo mi proceso de adicción que gracias a Dios está hoy más o menos superado. Entonces tenía una pésima relación con mi mamá y este sueño me mostraba que yo podía dar un paso adelante y relacionarme de una manera diferente con ella, ¿no? Y fue muy bonito. También tengo el ejemplo de otra persona que vino a consulta que su sueño era todo lo contrario, tenía relaciones sexuales muy agresivas con su padre, ¿sí? Donde habían cosas fuertes, donde habían golpes, donde habían escenas fuertísimas. Y al trabajar con el sueño, dibujarlo, encontrarlo, sentir la energía, se dio cuenta que tenía que comenzar a colocar límites a cierto tipo de abusos de poder que se estaban presentando en el núcleo familiar, cierto tipo de dominaciones, de imposiciones, de situaciones que había que aclarar y que había que ponerle límite. Y de hecho, después del sueño comenzó a poner límites en la forma como su papá intervenía en su vida, en sus decisiones profesionales, en sus decisiones del matrimonio, porque ellos vivían, su papá había construido una pequeña empresa que le daba trabajo a todos sus hijos, donde él se sentaba en el gran sillón del Dios Todopoderoso y le decía a todos qué es lo que tenían que hacer, cómo es lo que tenían que hacer, cómo tenían que pensar, cómo tenían hasta cómo vestirse. Organizaba las fiestas de fin de año, los paseos eran como él decía, y este personaje, mi paciente, necesitaba comenzar a colocar un límite y hacer una vida totalmente independiente, porque su pareja le estaba exigiendo salir de ese yugo tan fuerte y tan marcado. Entonces, esta es otra muestra de que un sueño que es supremamente fuerte, aversivo, poderoso, puede enfocarse desde otro lugar, desde otra, desde otra situación y desde otra posibilidad. ¿Qué otro tipo de sueños eróticos podemos tener? Con familiares, con figuras de poder, con jefes, por ejemplo. Y es también a veces que no estamos siendo lo suficientemente autodirectivos para ponerle límites a los abusos en los lugares de trabajo, ¿no? También tenemos sueños. Yo tenía un sueño muy interesante, una fantasía. Ya hablaba con una amiga hoy o en estos días de las fantasías sexuales, creo que era por el trabajo que tenía que hacer acá. Y alcanzamos a tocar un poquitico el tema de los tríos, ¿no? ¿Alguien ha pensado en tríos? No, creo que a nadie le interesa eso, sí. Ok. Eh, y a mí me llamaba la atención porque normalmente la gente piensa en tríos, dos mujeres, un hombre, ¿no? Pues los hombres, ¿sí? Pero mi fantasía en el trío éramos dos hombres y una mujer, ¿sí? Y en la fantasía, quiero contarla con todo el respeto, si a alguien le molesta, pues por favor me lo hace saber, porque vuelvo y digo, quiero entrar despacio con esto porque sigue siendo un tabú, ¿no? Estamos tocando bordes de nuestras creencias muy interesantes, muy puntuales, y no quiero romperlos. Si nadie tiene ninguna objeción, lo voy a contar, ¿está bien? Ok. Entonces, yo soñaba que yo era el director de este trío, ¿no? Entonces yo me paraba muy serio. eh, las otras dos personas tenían sexo en la medida en que yo les decía, hagan esto, pónganse de tal manera, vayan de aquí para allá, vengan acá, hagan allá. Y yo era como el que dirigía este tipo de circos o de espectáculos o de experiencias o de lo que usted quiera llamar, ¿no? Y al principio me aterraba confesarme a mí mismo esta situación, decía yo qué clase de loco soy, qué clase de persona pervertida soy, organizándole la vida sexual a los demás y construyéndome como alguien, ¿no? En mi juventud, yo ya tengo 57, 58 años, vi una película que se llamaba Chalo y los 120 días de Sodoma, no sé si alguien la vio, que en la época de los 80 era una cosa así súper aterradora que rompía todos los tabús, y había allí como una figura de un César que imponía todo ese tipo de cosas, ¿no?
haz esto, pon esto, yo observo, yo miro, hazme aquello, hazlo de más allá, pero yo no, a mí me impactaba mucho esa postura, ese papel que yo desempeñaba en esa fantasía. Me producía de alguna manera una confrontación muy grande, como muy densa el tema. Yo, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo se me ocurre, no? Y este sueño tenía otra connotación porque si bien era un trío de dos hombres y una mujer, la mujer era mi pareja y yo la prestaba, comillas, para que el otro pudiera hacer lo que yo le mandaba hacer con mi pareja. Wow, y eso era una vaina así que me parecía aterrador inicialmente, como muy, ¿cuál es la palabra que se utiliza ahora? Muy, en mi época era como muy heavy, como muy pesado, ¿no? Saca. Exacto, pero Guy, si me ayudas apagando el micrófono, por favor. Gracias. Pero comencé a desplegar este sueño, comencé a anotarlo y hice lo que hice, enmarcar esto como hay una parte de mí que se está mostrando a través de esta experiencia tan fuerte que tiene que hacerlo de esta manera porque si no yo no la voy a ver. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Entonces dije, bueno, en este sueño yo no soy un pervertido ni una mala persona, sino simplemente se está desplegando un lugar de mi inconsciente totalmente desconocido para mí, que yo debería tratar de integrar porque me va a dar conocimiento sobre mí mismo y lo voy a utilizar. Ya desde ahí hay como una crisis, ¿no? Como una controversia, pero logré pasar ese primer nivel. El siguiente nivel fue dibujar la escena, ¿no? Entonces, dibujarme a mí, dibujar a mi pareja y dibujar al otro teniendo sexo. Entonces, mientras ella tenía sexo oral conmigo, vuelvo y digo, lo digo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, eh, el otro personaje simplemente le hacía el amor, la poseía de esa manera. ¡Wow! Y eso fue así como que cuando vi la escena me pareció eh, muy fuerte. Dije, uy, qué miedo. Tuve que caminar un poquitico para poder sostener el elemento. Y después me di cuenta que en la escena había algo que todavía me llamaba más la atención, que era todavía mucho más fuerte y más poderoso, y es mi ejercicio de estar dando órdenes y mandando al otro, ¿no? Haz, pon, quita, sube, baja, pero con esta sensación de que tú puedes hacer eso porque yo te autorizo, y con mi pareja es tú tienes que hacer eso porque yo te lo mando. Y era supremamente fuerte y confrontador el tema. Después de que pude dibujar este personaje que tenía tanta autoridad, que tenía tanto poder, comencé a dibujar su energía, ¿no? Entonces yo dibujaba un señor muy serio, muy grande, muy poderoso, que tenía esta capacidad de imponer cosas, ¿no? De hacer cosas, ¿sí? Y cuando comencé a dibujar la energía, a hacer los trazos de la energía como lo que iba saliendo, tal vez en algún lugar lo debo tener, no lo trajo hoy. Así, aquí está. Aquí pueden ver la escena y el dibujo de la energía, ¿sí? Me falta el dibujo del personaje solo, que fue el que más me atrajo. Cuando comencé a moverme en esta energía, comencé a sentir como una especie de liberación, como que comencé a conectarme con un poder que yo no conocía, con una fuerza interior que yo no era la mía, no era la que usualmente yo tenía, ¿no? Comencé a sentirme como muy, como con un carisma especial de poder organizar cosas y dirigir cosas, pero pues hasta ahí. Después simplemente comencé a danzarlo con todo el cuerpo, a bailarlo, ¿sí? Y comencé a darme cuenta de que yo vivía como en dos mundos, ¿no? El mundo de familiar donde mi papá era un personaje supremamente poderoso, que con una sola palabra suya bastará para morirse,
¿sí? Era un hombre supremamente fuerte y poderoso que, que, que asustaba, ¿no? Yo amaba a mi papá cuando se emborrachaba porque salía de ese lugar tan rígido y tan fuerte. De resto le tenía mucho miedo, ¿sí? Y, y, y por el otro lado me mostraba que yo tenía una gran capacidad de liderar, utilizando adecuadamente esta misma energía, ¿no? Y fue muy bonito, yo lo cuento ahora y me emocionó con todo lo importante que fue eso, porque comencé a darme cuenta que tenía una gran posibilidad de influir sobre las personas para bien, inclusive, con mi trabajo, con mis testimonios, con mis estudios, con mi manera de enfrentar la terapia, con mi manera de estar en el mundo, ¿sí? Y comencé a sentir que esa energía yo la podía recuperar para poder generar cosas nuevas y diferentes. Y ahí nace el emprendimiento social que me gusta tanto y es ayudar a hombres y mujeres que están en situación de violencia intrafamiliar, de estrato 0, 1 y 2, a poder resolver sus crisis de una manera diferente y que la violencia comience a cesar. Y otro emprendimiento que hicimos después o que se paró por la pandemia, que era juntar zapateros del Restrepo con niños de Cazuca para que los zapateros tuvieran trabajo y los niños puedan tener un par de zapatos para poder ir al colegio. Y eso implicaba organizar una cantidad de personas para conseguir el dinero, para organizar a los zapateros, para organizar a los maestros de allá, para que no se sintieran invadidos y poder hacer ese tipo de cosas. Eso apareció en este sueño un poco mórbido, ¿no? De recuperar una energía que había quedado marginada al crecer en un hogar donde había un ser tan poderoso como era mi viejo, y recuperar esa posibilidad de utilizarlo para ayudar a los demás, en poder organizar al uno y al otro, y al de más acá y al de más allá. Eh, Esto es un poco lo que quería contar. Viene muy conectado también con el sueño alto de pareja que trabajamos en la sesión pasada. Si no pudieron estar y quieren ver el video, pues en la página de Vivir Sanamente lo pueden encontrar. Y es un poco trabajar un poco en la línea que propuso Guillermo, que me parece muy interesante, de trabajar con la sexualidad como un camino de vida, como un camino de sanación, como un camino de recuperación, y de esa manera hacerlo más público. Yo creo que en la medida en que hablemos de sexo más claramente y podamos expandirnos, quitamos la posibilidad de que a alguien que no pueda hablar de sexo se le convierta esto en un fantasma que sale por acá, ¿sí? Y un día encuentre una niña, un niño o una mujer y abuse sexualmente de su poder o de su rango y podamos terminar de alguna manera con esto, ¿no? Un gran personaje que admiro mucho, que es un monje budista que se llama Thich Nhat Hanh, escribió un poema de eso, ¿no? Háblame, nómbrame llámame por mis verdaderos nombres. Y en ese poema él dice eso: soy la niña violada por un pirata y soy el pirata violador que tiene el corazón vacío porque no ha podido encontrar el amor. De alguna manera todos llevamos algo de esa parte que marginamos, que socialmente no está admitida. Y mi experiencia personal y mi experiencia profesional, y sigo creyendo en eso, hace que los sueños y las fantasías eróticas sean sueños que nos conectan con esas realidades. Cuando trabajamos de esta manera, podamos sacar mucho provecho y mucha sanación. Eso era lo que les quería contar. Los que querían hablar de sexo hoy, lamentable, no pudimos hablar mucho de sexo. Se nos fue para otro lado, pero pues para mí es mucho más útil construir estos espacios para hablar de sexo sin hablar de sexo, para hablar de recuperación sin necesidad de pasar nuevamente por un trauma, como fue el caso mío con estas dos experiencias que les acabo de contar. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase en toda la libertad de hacerlo. Si alguien quiere preguntarme privadamente, pues nada, por aquí está, les voy a dejar mi correo. Fernando, hay una cosa muy importante que mencionaste, que es la serie de Netflix de New Amsterdam, que es una serie apasionante. Ahí muestran todo tipo de relaciones sexuales con una naturalidad impresionante.
Sí. porque fíjate, verás que aparecen dentro de las personas que van a consultas, parejas de mujeres, niña que está esperando abusada por un mayor, todo esto, pero todo lo van tratando con una naturalidad que hace que se pueda aceptar sin que sea un rechazo. Yo creo que esos espacios tenemos que irlos creando, pero creo que el primer paso es comenzar a trabajar con nosotros mismos y atrevernos a ver estas cosas que sentimos y que soñamos y comenzar a darles otro nivel, subirlas de nivel si se quiere y poder conversar en otros lugares, ¿no? Normalmente cuando uno habla de este tipo de cosas entre los amigos, pues terminamos haciéndonos bullying los unos a los otros, ¿no? No sé si entre las mujeres pasa, porque yo no tengo muchas conversaciones con mujeres desde ese lugar, pero la experiencia es que sigue siendo un tabú muy fuerte, inclusive entre los hombres, que tendemos a marginar, ¿no? Gisela quería preguntar algo, está levantando la mano, chévere. Sí, mira, lo que sucede es que, digamos que no sé si sea por el tema cultural, de la manera como nos levantaron nuestros padres, a veces las mismas experiencias que nosotros como mujeres traemos de las relaciones que no son tan buenas o si pudieron haber sido muy buenas en el transcurso de la vida. Hablo desde mi experiencia, yo no soy de las mujeres que tengo muchos sueños húmedos, por decirlo así. No tengo ese tipo de experiencias. Más bien son como, digamos que a veces me gusta la rudeza. Entonces alguien me dijo por allá, no, si su esposo, por ser su primera persona, o su primer compañero sexual fue rudo, entonces usted le va a gustar la rudeza ahí en adelante. A veces yo también pienso que es como falta del autoconocimiento que uno, lo que dice Fernando, digamos, es interiorizar eso, pero uno cómo llega a esos estados de autorreconocerse a través de un sueño. Digamos, yo hablo del reconocimiento mismo desde mi experiencia, pero no a través de un sueño, porque pues yo no soy de las que tiene muy seguido ese tipo sueño mucho de pronto con otras cosas, pero eróticos casi no. Okay. No digo que no los haya tenido, pero ese tipo de cosas. ¿Cómo llega uno a eso? No sé si uno tiene que hacer meditación, yoga, no sé qué cosas, pero a mí sí me gustaría de pronto aprender una cosa de eso. Me parece súper interesante y es un tema como de conocerse uno mismo. Eh, sí, Gisela, algunos somos afortunados y tenemos muchos sueños húmedos, comillas, que me parece una palabra muy bonita que, que quería buscar pero no la había encontrado. Sueños húmedos me parece muy poético además. ¿Mm? Pero está eso que te ha contado tu pareja, ¿no? ¿Cómo te gusta la rudeza? Desde la experiencia personal mía, tiene que ver con haber vivido en situaciones de abuso de rango y de poder, donde fuimos de alguna manera. Y el sueño, si puedes desplegar el sueño, es como imaginarte esa escena, dibujarla, ¿sí? Escoger lo que más te atrae, lo que más te repela de eso, dibujar la energía, que es simplemente hacer garabatos sintiendo la energía y después danzarla con tu cuerpo completo sin pensar en nada, sino simplemente con la mente abierta a ver qué va llegando. Entonces yo trabajé con un personaje muy interesante, que era un personaje muy inteligente, muy brillante, que aparentemente era de Open Main, tenía su hogar constituido, pero él tenía una vida paralela donde era un homosexual y además era un hombre que tenía mucho poder, pero en esa relación era pasivo, ¿sí? Entonces, a él, él cuando llegó a consulta, primero poder abrirse fue un poco complicado, pero una vez se abrió, se dio cuenta cómo era la contradicción del poder que ejercía públicamente y con esta necesidad de ser dominado o poseído en una relación, ¿sí? Y en este ejercicio se dio cuenta de una cantidad de cosas interesantísimas del uso del rango y del poder a nivel personal, a nivel de las relaciones y a nivel colectivo. Como a nivel de sociedad tenemos un abuso de poder muy grande en contra de las mujeres, aunque digamos que nos hemos civilizado un poco, pero sigue estando muy marcado eh,
el patriarcado y el abuso del poder desde esos lugares. Entonces, es fácil desplegarlo en la medida en que te tomes el tiempo de recrear el sueño, enmarcarlo como que este no es un juego erótico más, sino simplemente un recurso para entrar a mi inconsciente y reconocer que ahí hay algo importante que tengo que sanar o que tengo que encontrar o que tengo que manifestar. Tal vez no haya nada que sanar, sino ser una mujer mucho más poderosa, ser una mujer mucho más empoderada, ser una mujer mucho más fuerte para seguir adelante en tus cosas. Esa es una posibilidad, ¿no? Gracias por compartir eso, porque creo que es de las cosas más difíciles de compartir, ¿no? A muchos les cuesta, inclusive en la relación de pareja, decirle al otro, necesito que me jales el pelo, o que me digas palabrotas, o que hagas esto. Se vuelve complejo, ¿no? Y muchas relaciones de pareja se deterioran porque no hay esa comunicación. Entonces, él va a buscar a quien, comillas, hacerle eso en un amante, en una prostituta, en otros lugares, porque no tenemos la confianza de conversar esto en pareja, ¿sí? Creemos que ese tipo de cosas no son de la pareja, son de extramaritales, y pues es donde comienzan a haber una cantidad de compliques importantes en las relaciones con los demás. Y está muy notado eso, ¿no? Tú eres la dama de la casa, pero yo tengo... Y pues no está tan chévere. Pero gracias por el atreverte y por compartir eso, porque me ayuda a recrear otras escenas. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? ¿Quiere saber algo más? ¿Decir algo más? Ok, si no hay nada más, espero que haya podido como mostrar una faceta diferente de trabajar con este tipo de situaciones. Si alguien quiere preguntar algo, pues me puede escribir a mi correo o me puede mandar un mensaje por WhatsApp, ahí está mi número. Y nada, gracias pues, a Luz por sus palabras. Creo que estoy contribuyendo un poco con mis sueños a poder mostrarme y a poder hablar de cosas que normalmente no hablamos en beneficio de todos. Y todo tuyo. Bueno, Fernando, mil gracias. Esperamos tus próximas conferencias. Ya te mandé la programación de marzo para que me digas qué días te quedarían bien. Y a todos, mil gracias por la asistencia.